Muy buenas tardes, mi nombre es Aldemar Castro Pérez. Hoy voy a hablar de la tesis de una canción del grupo de rock en español llamado Los Prisioneros, un grupo de chilenos que sacaron una canción llamada ¿Por qué no se van? Esta canción salió en 1986 y más que una canción se convirtió en un himno. Se convirtió en una canción de protesta, a raíz de que también estaban pasando una época de crisis y de cosas muy pesadas en Chile porque estaban sobrellevando la dictadura de Alberto Pinochet, ¿sí? La canción ¿Por qué no se van? Es un llamado de este grupo de chilenos hacia todas las personas, indicando que eh, pues a reflexionar sobre la identidad chilena, destacando las necesidades de valorar lo propio frente a la influencia externa que se idealiza normalmente, ¿sí? La identidad latinoamericana se constituye en un contexto de interacciones de lo propio y lo ajeno, según un sociólogo chileno llamado Manuel Antonio eh, Garrote. Resulta que esto provoca, pues es más sobrellevado a que nosotros siempre vemos lo externo, y normalmente tenemos que hablarlo también en la parte de la cultura de todos los países latinoamericanos como algo mucho mejor, como algo que sí vale la pena, y nunca vamos a fijarnos en lo verdaderamente valioso que son las raíces culturales de cada una de nuestras regiones. Si se quiere ser occidental de segunda mano, que es algo que aparece en la letra de esta canción, lo que refleja es una crítica a la idealización de lo extranjero. Otra parte fundamental es que según Jorge González, en una entrevista, pues, los pintores están haciendo pinturas super europeas y antiguas. Esto fue en una entrevista que le hicieron en 1986 a raíz pues, de la canción que sacaron, donde se refleja la tendencia a imitar lo extranjero en lugar de valorar lo local. Eso es algo muy importante, reflejando también la idea de que la búsqueda de una identidad se basa en modelos extranjeros, revela la profunda insatisfacción con la cultura de lo propio. Algo muy importante también que hay que resaltar sobre todo esto y la canción ¿Por qué no se van? Y si quiere ser occidental de segunda mano, es que es un llamado a, a poder reflexionar sobre la identidad chilena y su relación con la influencia cultural externa a través de su crítica social y cultural. La canción invita a los chilenos a valorar y defender lo propio, enfrentando así la crisis de identidad que ha marcado la historia. Y no solo de los chilenos, sino mucho podemos hablar nuevamente de la parte del latinoamericano. Entonces es una invitación a que respetemos y conozcamos, cuidemos nuestras raíces, nuestras culturas, no encerrándonos en una burbuja de que no permita que sea impermeable, sino algo que sea permeable también a las culturas europeas extranjeras, pero teniendo en cuenta que pues que esto invita a cuestionar qué significa ser chileno, latinoamericano, pertenecer a un país o a un mundo cada vez más globalizado, donde nosotros mismos no nos podemos cerrar las puertas a diferentes culturas, pero ¿qué pasaría si en lugar de idealizar los extranjeros nos enfocamos en fortalecer nuestra propia cultura y tradiciones? Y tal vez entonces podremos forjar un destino más auténtico y orgulloso de nuestro país. Ha sido moldeado por la interacción entre las influencias externas e internas, que normalmente es lo que nosotros vivimos, y no solo se vive, como repito, no solo se vive en Chile, sino es algo que se evidencia y se ha vivido mucho en todo lo que son los países latinoamericanos. La situación cultural de Chile en los años de los 80 puede
compararse con otros contextos históricos de la identidad nacional ha sido cuestionada. Por ejemplo, durante el colonialismo, muchas culturas locales, normalmente las culturas locales se enfrentaban con la parte raizal, con, con el choque cultural que traían los otros, o pues las personas que llegaron. Un ejemplo, normalmente se tenían, en Latinoamérica se tenían muchos dioses, ¿sí? Llegaron los españoles con la cultura cristiana y de ahí entonces se tuvo que asumir que solo existía un dios, la parte social, la parte económica, la parte de la vestimenta, porque normalmente en la parte latinoamericana no se usaba tanta ropa, ¿sí? En las partes costeras tropicales no se usaba sino solo taparrabos y eso, pero entonces los españoles empezaron a traer el modo, la vestimenta y pues ya empezó a adaptarse esa cultura de los raizales a lo que traían los españoles también. Pues algo también muy significativo es una homogenización cultural de lo que ha venido, de todo lo que ha venido del extranjero y se ha empezado a mezclar con lo normalmente, con lo cultural, con lo propio de estas culturas. Normalmente se piensa o en estos debates se ha visto algo que dicen, bueno, entonces según pues, otras culturas o otro tipo de pensamientos dice que si nosotros nos quedamos solo sometidos a las culturas o a lo que nosotros pensamos o lo que estas comunidades deben ser y a esas culturas, pues se van a hacer pues se van a alejar o que se van a encapsular en sus pues solo en su cultura, que no van a tener ni ingreso de nuevas ideas, de nuevos hábitos, sino que pues se van a quedar estancados en esa cultura. Pero más bien en vez de ser un estancamiento se dice, bueno, ¿por qué no podemos adaptar parte de esas culturas o parte de la información que llega del extranjero haciendo la propia, pero respetando lo más importante que son las raíces de nosotros mismos o de lo que decían los chilenos o latinoamericanos? ¿Qué significa? Pueden venir otras culturas, podemos empezar a aprender de estas culturas, a utilizar algunas cosas que nos beneficien, pero siempre y cuando respetemos lo que nos hace únicos como latinoamericanos. Entonces con ustedes, esta fue la tesis de ¿Por qué no se van? Con Aldemar Castro Pérez. Espero que haya quedado claro.